La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Bienvenido a El Faro del Icon. Soy Miguel Ángel Beltrán, tu guía en esta travesía nocturna. Aquí trataremos de navegar a través de los misterios que siempre han intrigado a la humanidad. Desde las grandes preguntas sobre el sentido de la existencia y los secretos ocultos de nuestra historia, hasta el inquietante y a la vez esperanzador futuro que nos traerá el progreso tecnológico. Así que te invito a seguirme y a ser parte de este viaje. Déjame tus comentarios y sugerencias para seguir mejorando este espacio de reflexión y descubrimiento. Si te dijera que lo que percibes como realidad no es más que una simulación creada por alguien o algo, ¿qué pensarías? Y si lo que consideras como real no es más que un complejo código matemático o una creación diseñada por entidades mucho más avanzadas que nosotros y con intenciones difíciles de imaginar? No es un tema baladí, ni otra pieza más del rompecabezas que aglutina las teorías de la conspiración más inquietantes de la humanidad. Hay filósofos e incluso científicos que teorizan seriamente sobre esa posibilidad. Algunos de ellos incluso han definido una serie de hipótesis muy interesantes que plantean diferentes escenarios para poder razonar sobre ello. Y no es para menos. Imagina que una civilización alcanza la capacidad tecnológica como para crear simulaciones tan avanzadas que los seres que viven en ellas no pueden distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Estas simulaciones no serían simples aplicaciones de realidad virtual, de esas que te pones unas gafas y pasas a otro plano. Serían universos completos, con millones de seres conscientes con propias historias, culturas y ciencias, los cuales interactuarían contigo sin saber que forman parte de algo artificial controlado por otros. Nick Bostrom es un filósofo sueco que teoriza al respecto, proponiendo un enfoque tan provocador como inquietante, el de que existen muchas probabilidades de que estemos experimentando una realidad artificial y que nuestra percepción de lo que vivimos no sea más que una simulación creada por una civilización superior mucho más avanzada. La hipótesis que ofrece Bostrom se basa en 3 postulados y en que necesariamente uno de ellos tiene que ser cierto. El primero plantea que todas las civilizaciones que conocemos tienen un límite en su desarrollo tecnológico a partir del cual se provoca su autodestrucción. Sería como estar sujetos a una ley natural de la que ninguna civilización podría escaparse a ese destino al llegar a un determinado nivel. Por lo tanto, nunca sería posible alcanzar un desarrollo suficientemente elevado como para crear una simulación exactamente igual a cómo percibimos nuestra realidad. El segundo postulado argumenta que en el supuesto de que cualquier civilización fuese capaz de alcanzar una madurez tecnológica suficientemente elevada como para poder crear esa simulación de la vida tal como la percibimos y sin autodestruirse antes, esa civilización habría perdido antes el interés de hacerlo por alguna razón, dado que su avance, conocimientos y control de su propia realidad serían tales que no tendría sentido alguno el hacerlo. El tercero es que, efectivamente, esa realidad que percibimos hoy sea ya una simulación artificial entre muchas otras construidas por seres tecnológicamente muy avanzados que han sabido superar los riesgos de su propia autodestrucción y que además tienen razones importantes para crear no una simulación, sino muchas de ellas. Vamos a desarrollar un poco cada uno de esos 3 postulados.
Empecemos por la cuestión principal. ¿Es posible que pueda existir un escenario en el que una civilización como la nuestra continúe desarrollándose de forma exponencial hasta el punto de llegar a dominar la energía de las estrellas, a colonizar planetas, a superar enfermedades e incluso a alcanzar la inmortalidad? ¿Esa civilización, en su afán por comprender y dominar la naturaleza del universo, podría llegar al punto de ser capaz de crear simulaciones completas de la realidad con seres que fueran conscientes dentro de ellas? Según el primer postulado, toda civilización avanzada se extinguirá antes de alcanzar la capacidad tecnológica necesaria para poder simular el universo. Es decir, ninguna civilización altamente avanzada puede sobrevivir a su propia autodestrucción. Por lo tanto, jamás podría llegar a la sofisticación tecnológica necesaria como para poder crear una simulación a ese nivel. Habrían varias razones para esperar esto. La primera sería la fragilidad asociada a ese desarrollo tecnológico. Es decir, si miramos nuestro propio mundo como ejemplo, el ser humano ha hecho grandes avances en tecnología, en ciencias y en exploración. Ha logrado cosas impresionantes, es cierto, pero al mismo tiempo que avanza en ese desarrollo, se va enfrentando a amenazas cada vez más serias que podrían literalmente acabar con su existencia. Por ejemplo, las armas nucleares. En la Guerra Fría estuvimos muy cerca de destruirnos a nosotros mismos. Si una guerra nuclear a gran escala sucediera, podríamos acabar con la civilización tal y como la conocemos. O tal vez una pandemia mundial peor de la que ya hemos vivido podría colapsar nuestra sociedad de tal forma que no podría recuperarse en muy largo tiempo. Luego están las amenazas de la propia tecnología. Algunos piensan que la inteligencia artificial podría adquirir conciencia propia, superar nuestras capacidades, tener un control absoluto de nuestras vidas y, de alguna manera, podría llegar a eliminar la raza humana. Esto no es un imposible, y muchos científicos y pensadores de prestigio ya han avisado de los riesgos que corremos, algo que ya se está convirtiendo en un tema serio de debate social. Y si el riesgo de la tecnología no fuera suficiente, también hay amenazas que están fuera de nuestro control, como los impactos de asteroides, el cambio climático descontrolado, o incluso las tormentas solares que podrían anular nuestras infraestructuras básicas, hacer que todo se desplome en cadena y mandarnos de golpe a la Edad Media. Por todo ello, el ciclo de autodestrucción de las civilizaciones, como si fuese una ley natural o simplemente una estadística, no es algo que se pueda descartar. Pensemos en la historia del ser humano. Se tiene constancia de que el primer humano que pisó la Tierra lo hizo hace 2,5 millones de años, y que el Homo sapiens no llegó hasta hace tan solo 200.000 años, y después de un largo proceso evolutivo. Parece mucho tiempo, pero lo cierto es que esos periodos son minúsculos en comparación a los 4.500 millones de años que se estima la historia del planeta. Por otro lado, la primera civilización de la que se tiene constancia de su existencia es la Sumeria, que existió hace unos 5.500 años. Pero hay una cierta controversia con esto, ya que existen restos arqueológicos de otras posibles civilizaciones anteriores, o muy anteriores, de más de 10.000 años. Incluso ciertas sospechas de haber tenido un nivel tecnológico sorprendentemente elevado. No obstante, la ciencia no reconoce lo que no puede probar empíricamente, y todavía no hay datos suficientemente concluyentes para confirmar todo eso. Aunque tengo la sospecha de que, aun habiéndolos, posiblemente no se reconozcan nunca para evitar tirar por tierra la teoría impuesta sobre la historia y origen del mundo antiguo. Pero este es un asunto peliagudo que trataremos en otro episodio. En cualquier caso, 5.500 años de civilización aceptada por nuestros sabios dentro de un periodo de 200.000 años de historia del ser humano parece un periodo de tiempo demasiado corto para atrevernos a descartar por completo que han podido existir otras muchas civilizaciones avanzadas que no lograron sobrevivir por alguna razón y de las que no quedó rastro alguno.
También podríamos pensar que la historia de la civilización humana tal vez no sea la única del universo. Podrían haber miles de civilizaciones en el vasto cosmos, las cuales empezaron su viaje tecnológico y, siguiendo la misma regla, acabaron destruyéndose a sí mismas antes de alcanzar niveles de desarrollo tan altos como el que se requeriría para simular la realidad o el universo, o simplemente para ponerse en contacto con otras civilizaciones. El patrón de autodestrucción podría ser común en todas partes, aunque si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre nuestra propia historia como seres humanos en la Tierra, no podemos esperar demasiado si la discusión es sobre civilizaciones en otros planetas. Así que dejemos este punto a un lado y vayamos a la conclusión. Si aceptamos el supuesto de que el destino de cualquier civilización que surja es que se extinguirá antes de poder crear simulaciones avanzadas de la realidad, resultará imposible que estemos viviendo en una simulación ahora mismo, simplemente porque la capacidad para crearlas nunca se habrá podido alcanzar. En resumen, si una civilización quiere llegar a simular el universo, tiene que ser capaz de alcanzar el nivel tecnológico suficiente, pero también tiene que saber evitar su propia autodestrucción. Como se supone que eso no es posible según este primer postulado, tampoco lo es la posibilidad de que nuestra realidad actual sea una simulación. Pero vayamos a lo que dice el segundo postulado. ¿Y qué pasaría si hubiesen civilizaciones muy avanzadas y capaces de lograr simular a la perfección el universo? Pues que lo más probable es que no tengan interés de hacerlo. Me explico. Imagina que una civilización ha alcanzado un nivel tecnológico tan alto que pueden crear simulaciones de la realidad universal. Y además que sean increíblemente realistas. Es decir, pueden simular universos completos con seres conscientes que creen vivir en ellos. La pregunta a responder sería, bueno, ¿y por qué querrían hacerlo? Una civilización tan tremendamente avanzada como para ser capaz de hacer una cosa así, hasta el punto de que no se pueda saber qué es real y qué es simulación, probablemente no lo haría por simple falta de interés o de sentido. Primero, pensemos en qué motivaría a una civilización tan avanzada a crear simulaciones. ¿Para qué? Si lo miramos desde nuestra perspectiva actual, pues ciertamente podríamos estar interesados en recrear el pasado para estudiar comportamientos humanos, o para explorar qué pasaría bajo diferentes circunstancias, o para obtener información relevante sobre cómo resolver algún problema serio en la realidad original. Pero se supone que una sociedad que hubiese llegado a un nivel tan alto de desarrollo tecnológico probablemente ya habría resuelto todos los problemas fundamentales y encontrado respuestas a todas las cuestiones anteriores. Control total de la energía, eliminación de las enfermedades, dominio del espacio y quizá hasta la inmortalidad. En este punto, recrear versiones de sí mismos o de otros universos más primitivos probablemente sería una pérdida de tiempo. En resumen, este segundo postulado de la hipótesis de la simulación nos dice que, aunque una civilización avanzada pueda tener la capacidad de simular toda la realidad, es muy probable que simplemente no quiera hacerlo porque no tendría sentido. Pasemos entonces a lo que plantea el tercer postulado y último de esta teoría. Supongamos que los dos anteriores no son correctos y efectivamente la civilización ha avanzado de una forma asombrosa sin haberse destruido a sí misma, y que además tiene razones de peso que justificarían la creación de no una, sino de muchas simulaciones del universo. En este caso hay una lógica escalofriante detrás. Si una civilización avanzada tiene interés en crear muchas simulaciones del universo, entonces, por estadística, es mucho más probable que estemos ahora mismo viviendo en una de ellas que viviendo en la realidad original. Simplemente porque si hay un solo universo real, pero millones de simulaciones de ese universo, entonces las probabilidades de que tú y yo estemos viviendo en el único universo real
son increíblemente bajas. Este postulado plantea un dilema fascinante. Si realmente estamos viviendo en una simulación, ¿cambia eso algo en cómo percibimos nuestra vida o nuestras decisiones? ¿Importa al final si esa realidad es simulada o real? Algunas personas podrían pensar, si mi vida es una simulación, ¿qué sentido tiene seguir luchando o persiguiendo mis sueños? Pero en realidad, para nosotros, la simulación sigue siendo real, porque la experimentamos como tal. Sentimos emociones, amamos, sufrimos, y todas esas experiencias seguirían siendo válidas, aunque ocurrieran en un entorno simulado. Todo este galimatías nos invita a cuestionar cómo entendemos la realidad y a plantear posibilidades realmente extrañas. Si estamos en una simulación, eso podría explicar ciertos aspectos del universo, como las leyes fundamentales de la física, que podrían llegar a ser reglas de programación en lugar de propiedades de la naturaleza. Por ejemplo, las constantes físicas como la velocidad de la luz, ¿por qué no podrían ser límites impuestos por los creadores de todo esto? En fin, vamos a cerrar este calentón de cabeza con la cuestión principal. ¿Vivimos realmente en una simulación o no? Si existe la posibilidad de que una civilización pueda sobrevivir a su propia destrucción y que eso le permita seguir desarrollándose exponencialmente como le pasa a la nuestra hoy, la probabilidad de que ya estemos viviendo en una simulación es muy alta. Si por el contrario no hay forma de que superemos nuestra propia tendencia a autodestruirnos, es imposible que avancemos tanto como para llegar a crear algo así. Si resulta que esta es una ley universal, no hay lugar en el cosmos donde pueda llegar a existir una civilización que llegue a ser capaz de simular totalmente la existencia. A partir de aquí, elige la respuesta que más se acerque a lo que tú piensas. En cualquier caso, podemos estar tranquilos. Ninguna de las dos será una verdad absoluta, tan solo una hipótesis que invita a la reflexión. De todas formas, si estamos en una simulación, quizás nunca lo sabremos. En todo caso, mientras estemos aquí, experimentando este mundo, esta realidad, simulada o no, no dejará nunca de ser nuestra realidad. Seguiremos hablando de este y de otros temas en el Faro del Icon. Si te ha parecido interesante este contenido y has conseguido mantenerte despierto, te agradeceré que le des al botoncito del like. Es muy importante para seguir contándote cosas sobre enigmas del mundo en el que vivimos. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.